Bueno Nakamas, esto se pone que arde, ahora sí llegamos a Elbaf y de qué manera. Después de tanta espera, por fin estamos entrando en uno de los arcos más esperados de One Piece, y créeme, no empezó suave, empezó con misterio, tensión y un personaje que ya está dando mucho de qué hablar. Aquí les traigo el top 10 curiosidades del episodio 1160, con detalles que probablemente no viste y que cambian completamente cómo se entiende este capítulo, así que quédate hasta el final porque esto se pone muy interesante. Número 10. El debut de Loki no es casualidad. Primero, hay que entender que la aparición de Loki no es simplemente otro personaje nuevo. En One Piece, cuando alguien importante aparece, casi siempre ha sido mencionado, insinuado o preparado con años de antelación, y Loki entra perfectamente en ese patrón. Elbaf llevaba décadas siendo un misterio dentro de la historia, y el hecho de que su príncipe aparezca justo ahora indica que estamos entrando en una fase narrativa muy importante. Además, el contexto en el que aparece Loki es clave, no entra como un héroe, ni como un rey orgulloso, ni siquiera como un guerrero en batalla. Aparece encadenado, acusado de haber matado a su propio padre por una fruta del diablo. Eso rompe completamente las expectativas típicas de introducción de personajes poderosos. En lugar de imponerse por fuerza, impone por misterio, lo cual genera una tensión narrativa mucho más fuerte. Y aquí viene lo interesante, cuando One Piece introduce a alguien con este nivel de ambigüedad desde el primer momento, casi siempre significa que su historia va a ser profunda, emocional y llena de giros. Loki no parece ser simplemente un villano, sino alguien que probablemente tenga una versión de los hechos completamente distinta. Y eso abre la puerta a uno de los conflictos más complejos del arco de Elbaf. Número 9. El escenario nevado tiene significado oculto. El paisaje nevado que vemos en este episodio no es un simple cambio visual para hacer que el capítulo se vea más épico o diferente. En One Piece, los escenarios casi siempre reflejan el estado emocional de la historia o de los personajes. El frío, la nieve y el silencio suelen representar aislamiento, peligro latente y situaciones donde no todo es lo que parece. En este caso, el ambiente helado acompaña perfectamente el momento en el que Luffy decide separarse del grupo. Es un acto que, aunque típico en él, aquí se siente más pesado, más tenso. No es una aventura ligera, es como si estuviera entrando en territorio prohibido, guiado por una sensación que no puede ignorar. Además, esto también rompe con la imagen clásica que muchos fans tenían de Elbaf como una tierra vibrante de gigantes guerreros llenos de honor. Aquí vemos una versión más dura, más fría, literal y metafóricamente, lo que podría indicar que el arco no va a ser solo épico, sino también oscuro y emocionalmente intenso. Número 8. El puente colgante no es solo decoración. Ese enorme puente colgante que aparece en el episodio no está ahí solo para que la escena se vea espectacular. En One Piece, las estructuras gigantes casi siempre tienen un significado narrativo o simbólico. Y en este caso, el puente representa una transición clara entre dos etapas de la historia. Un puente conecta dos lados, dos mundos, dos realidades. Y justo en este episodio, los Sombrero de Paja están pasando de la exploración inicial del territorio a un conflicto mucho más profundo. Es como si cruzar ese puente significara entrar en la verdadera historia de Elbaf. Además, también puede interpretarse como una metáfora del propio Loki, alguien atrapado entre dos versiones de la verdad, la oficial, que es un asesino, y la real, que aún no conocemos. Ese tipo de simbolismo visual es muy típico de One Piece y suele cobrar sentido más adelante en la historia. Número 7. Luffy detecta algo raro con el Haki. Cuando Luffy siente esa presencia de Haki y decide ir solo, eso no es un detalle menor. Luffy ha desarrollado su Haki de observación a un nivel donde puede percibir no solo fuerza, sino también intenciones, emociones y peligros. Lo importante aquí es que no reacciona con miedo, sino con curiosidad intensa. Eso nos dice que lo que siente no es simplemente una amenaza, sino algo que le llama la atención de forma profunda. Es como si reconociera que esa presencia es especial, diferente a cualquier otra. Y esto es clave para entender el peso de Loki en la historia. Si Luffy, que ha enfrentado a enemigos increíblemente poderosos, decide seguir esa sensación sin dudar, significa que Loki está en otro nivel. No solo en fuerza, sino en presencia narrativa. Número 6. Loki encadenado cambia todo. La imagen de Loki encadenado es probablemente una de las decisiones más impactantes del episodio. En lugar de mostrarlo libre y dominante, lo vemos restringido, contenido, casi como si el mundo tuviera miedo de él.
Esto genera una pregunta inmediata en la mente del espectador. ¿Qué tuvo que hacer para acabar así? Pero también otra aún más importante. ¿Realmente hizo lo que dicen que hizo? Porque en One Piece, la verdad oficial muchas veces está manipulada. Además, el hecho de que esté encadenado pero aún así emane una presencia tan fuerte sugiere que esas cadenas no lo definen. Es decir, incluso limitado, sigue siendo alguien extremadamente poderoso. Y eso solo aumenta el misterio y la tensión alrededor de su personaje. Número 5. Un personaje moralmente gris. El hecho de que Loki esté acusado de matar a su padre por una fruta del diablo lo coloca directamente en una zona moral muy compleja. No es el típico villano con objetivos simples, sino alguien que aparentemente ha cometido un acto terrible, pero del que no conocemos el contexto. En One Piece, los personajes más memorables suelen ser los que están en esa zona gris, donde no puedes juzgarlos fácilmente. Puede que Loki tenga razones, puede que haya sido traicionado, o incluso que todo sea una mentira. Este tipo de construcción hace que el espectador no solo quiera ver peleas, sino entender la historia. Y eso es lo que eleva el arco de Elbaf a algo mucho más profundo que una simple aventura. Número 4. La voz de Loki es un detalle clave. Que Loki sea interpretado por Yuichi Nakamura no es una coincidencia. En el mundo del anime, la elección de un actor de voz es una pista directa sobre el tipo de personaje que estamos viendo. Nakamura suele dar vida a personajes con mucha presencia, inteligencia y un toque de complejidad emocional. No es la voz típica de un villano exagerado, sino de alguien que puede transmitir calma, peligro y profundidad al mismo tiempo. Esto refuerza la idea de que Loki no será un antagonista simple. Su voz probablemente jugará un papel importante en cómo percibimos sus intenciones, especialmente en escenas donde la verdad no esté del todo clara. Número 3. El Simulcast en Crunchyroll potencia el IP. El estreno en Simulcast significa que millones de fans alrededor del mundo pudieron ver el episodio casi al mismo tiempo. Esto cambia completamente la forma en que se vive un capítulo como este. En lugar de esperar días o semanas, la reacción es inmediata. Teorías, análisis y reacciones explotan en redes sociales en cuestión de minutos. Y un episodio con una revelación como Loki genera una conversación global instantánea. Esto también amplifica el impacto emocional del episodio. No solo lo ves, lo compartes, lo discutes y lo analizas en tiempo real con otros fans. Y eso convierte cada detalle en algo mucho más grande. Número 2. El episodio es pura construcción de arco. Aunque puede parecer que no pasa tanto, este episodio es fundamental porque establece las bases de todo lo que viene. Introduce personajes clave, plantea conflictos importantes y deja preguntas abiertas que se desarrollarán más adelante. Este tipo de episodios son como piezas de un rompecabezas. Puede que individualmente no tengan una gran batalla, pero cuando ves el arco completo, te das cuenta de que eran esenciales. Y en One Piece, estos capítulos suelen ser los que más se revalorizan con el tiempo, porque contienen pistas y detalles que solo entiendes después. Y el número 1, el encuentro Luffy contra Loki es historia pura. El momento final, cuando Luffy se encuentra cara a cara con Loki, es de esos que se quedan grabados. No por una pelea, sino por la tensión. Es un encuentro lleno de significado. Dos personajes completamente diferentes, pero con una presencia enorme, cruzándose en un momento clave de la historia. Y lo mejor es que no sabes qué va a pasar. ¿Serán enemigos? ¿Aliados? ¿O algo completamente inesperado? Esa incertidumbre es lo que hace que One Piece siga siendo tan increíble después de tantos años. Y hasta aquí Nakamas, si te gustó dale like y nos vemos en el próximo video, porque esto apenas comienza. 麦わらのルフィ